Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente lo hace, me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Vamos a iniciar en vivo en la capital de Bolivia, en La Paz, donde hay una situación de menos sumamente complicada, con denuncias de un levantamiento militar. Si usted escucha al presidente, todavía presidente de Bolivia, Luis Arce, él dice que es un intento de golpe de Estado. Vámonos a La Paz con nuestro colega Juan Manuel Ijurco. Él es editor digital de El Deber, que es el periódico multiplataforma de mayor relevancia en aquel país. Te agradezco muchísimo, Juan Manuel, por estar con nosotros. ¿Nos puedes describir brevemente cuál es la situación en este momento en Bolivia? Alberto, permíteme a través de tuya un saludo a todos los siguientes de RC. En Bolivia ha recuperado la calma a esta hora de la noche. ¿Qué ha pasado? El comandante general del ejército fue destituido anoche, ¿ya? Hoy se esperaba que tuviera un acto de encuentro con las Fuerzas Armadas para despedirse antes de proceder a su cambio. Sin embargo, se dilató ese cambio y el comandante Juan José Zúñiga apareció en Plaza Murí, en Plaza de Gobierno, a las 4:30 de la tarde, apertrechado en un buen número de tanquetas. Ya ingresó con violencia a Palacio Quemado, que es el lugar donde está el Ejecutivo Nacional. Trató de hablar con Luis Arce, ¿ya? La decisión del presidente era clara, lo destituyó ayer, y ante la posición que asumió Juan José Zúñiga, el presidente Luis Arce posesionó a un nuevo alto mando militar. Por lo tanto, una vez posesionado al nuevo alto mando militar, los militares se retiraron de Plaza Murillo y se recobró la normalidad después de 3 horas de tensión máxima. Actualmente la Fiscalía ya ha dispuesto una orden de aprehensión contra Juan José Zúñiga y otros 2 militares, y se espera que, Juan José Zúñiga ha anunciado una conferencia de prensa antes de entregarse a la justicia. Eso es lo que ocurre actualmente en Bolivia. Una calma recuperada después de 3 horas de tensión política y militar en el centro político del país. ¿Por qué destituyó anoche el presidente al comandante Zúñiga? Bien, el comandante Zúñiga es un amigo personal de Luis Arce, son incluso compañeros en el juego de básquet, es el deporte que practica el presidente, y durante mucho tiempo han sido una dupla, digamos, no solo en el deporte, sino también en la actividad política. Juan José Zúñiga se hizo denominar el general del pueblo y siempre manifestó una adhesión incondicional a Luis Arce. Tanto que el día antes de ayer, hace 2 noches, en un programa televisivo, él manifestó que era capaz de detener al expresidente Evo Morales si pretendía volver a tomar la presidencia, si pretendía volver a presentarse a las elecciones. Esa decisión o esa declaración de un alto mando militar de índole política
ha sido muy cuestionada por propios y por extraños dentro del ámbito político, y es lo que ha llevado a, sobre todo por incumplimiento de las prerrogativas que tienen los militares de no interferir en política, a que el presidente decida su destitución. Ok, y entonces, ¿cómo pudiera de la manera más práctica definirse lo que pasó hoy? ¿Fue una insurrección, un levantamiento? ¿Qué fue? Alberto, las mayores voces que tenemos hoy en día de políticos de oposición, de políticos que apoyan al expresidente Evo Morales e incluso también de alguno de los políticos que está al lado de Luis Arce, pero que no comulga plenamente con todo su actuar, están hablando con mucha fuerza de un autogolpe. Es decir, Luis Arce habría utilizado la destitución de Juan José Zúñiga para generar una situación de conflicto social militar en Plaza Murillo, un conflicto que en todo momento podemos decir que ha sido muy localizado y no ha sido descontrolado. En ninguna otra plaza militar del país ha habido ningún intento militar de salir a las calles, con lo cual te dice que estaba todo muy localizado, ¿ya? Y finalmente, con una acción muy simple, la destitución y la posesión de un nuevo alto mando militar, todo volvió a la calma. Por eso se habla con mucha fuerza de lo que puede ser un autogolpe que vuelve a poner distancias entre Evo Morales y entre Luis Arce. Recordemos que en el 2019 Evo Morales huyó del país justamente ante el levantamiento civil, que después se sumó la policía y los militares. Entonces, en este caso, los afines a Luis Arce no han dudado en gritar públicamente en Plaza Murillo que Arce no huyó, que Arce se quedó, ¿no? Entonces, viene también a generar esa comparación con lo que pasó en 2019 con Evo Morales, como para reforzar esta idea del autogolpe. Entonces, de tal manera que Luis Arce, el presidente, habría hecho esto, o mejor dicho, Zúñiga habría hecho esto en concordancia con el presidente Arce. Es lo que muchas voces están diciendo ahora, y sería una forma de reposicionar la figura de Luis Arce, que en las últimas semanas, debido a los problemas económicos y problemas sociales del país, había decaído su presencia política. Bueno, pues ahí está entonces, Juan Manuel y Jurco, te agradezco muchísimo tu buena disposición a hacernos este reporte en vivo desde la capital de Bolivia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Alberto, y entre tú y a todos los oyentes de CRC. Gracias, muy amable. Y bueno, pues esperemos que no vaya a más, que quede ahí. Y si no, pues estaremos hablando más de nuevo con Ijurco en las próximas ocasiones, pero esperemos que francamente ahí quede la cosa. Precisamente la prensa internacional, y al decir internacional, me refiero a la británica, la inglesa, está reportando que soldados atacaron al Palacio Presidencial de Bolivia. De nuevo, esto es lo que está reportando la prensa internacional. Eh, Todavía no sé exactamente qué es lo que voy a leer. Estoy seguro que lo que nos dijo Ijurco es lo más cercano, por razones obvias, a la realidad. Pero los medios en Europa están diciendo que soldados irrumpieron en el Palacio Presidencial de Bolivia en La Paz. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, llamó a esto un golpe de Estado y acusó a el general del ejército Juan José Zúñiga de orquestar este golpe. El presidente Luis Arce ordenó al general Zúñiga el retirar a los soldados y llamó a respetar la democracia. Están reportando que efectivamente Zúñiga fue destituido, aparentemente, después de que dijera que Evo Morales, no debía de ser permitido de volver a buscar la presidencia en las elecciones del 2025. Eso es lo que está reportando específicamente The Economist. Así es que ahí lo tiene usted. Ok, bueno, pues cambiando completamente de tema, bueno, vamos a cambiar de país más bien. Y déjeme informarle que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue sentenciado a 45 años de prisión por un juez en Nueva York. Hay que recordar que en marzo
Hernández fue convicto, fue acusado bajo cargos relacionados con tráfico de drogas. Los fiscales afirman que Juan Orlando Hernández aceptó millones de dólares en sobornos por parte de carteles traficando cocaína hacia los Estados Unidos. Se informa que Juan Orlando Hernández planea apelar este veredicto y también, por cierto, fue sentenciado a pagar una multa de 8 millones de dólares, pero por lo pronto fue sentenciado a 45 años de prisión Juan Orlando Hernández, quien fue arrestado en su casa en Tegucigalpa e inmediatamente deportado, mejor dicho, extraditado a los Estados Unidos. Así es que ahí lo tiene usted. Mencionarle que, esto lo hablábamos ayer, el presidente de Kenia, William Ruto, canceló una controversial presupuesto que tenía como objetivo el recaudar más de 2,000 millones de dólares en impuestos a la población para sanear las finanzas del Estado. Esto desató violentas protestas en contra de esta legislación, de este presupuesto, a lo largo de todo Kenia. Este martes se reporta que la policía mató a al menos 22 personas e hirió a cientos más. Los protestantes prendieron fuego al edificio del Parlamento de Kenia en la capital de Nairobi y exigían la renuncia de Ruto. Ruto, el presidente, describió a estas manifestaciones como traicioneras. Mientras todo esto pasaba, se está reportando que un contingente policíaco de ayuda y de control de Kenia, de esta policía de Kenia, que el martes se enfrentó contra los manifestantes y mató a 22, esa policía estaba llegando este martes también, si no es que el miércoles, a Haití para ayudar al control de la situación en este país caribeño. En esta solicitud que hiciera Haití a precisamente Kenia a que le ayudara a controlar el descontrol, valga la redundancia, que existe con las pandillas en esta isla del Caribe. Al llegar este contingente de policía de Kenia a Haití, el presidente de Haití dijo a las pandillas: bajen las armas. Bajen las armas. En lo que se interpreta fue más bien una amenaza, diciendo: si no bajan las armas, este contingente de policía de Kenia va a obligarlos a hacerlo. Pero bueno, justamente en este momento en el que la policía de Kenia hace noticia, no necesariamente de la manera más positiva, es que está llegando la policía de Kenia a Haití a ayudar a estabilizar la situación. Bien, así es que ahí está. Hay que decir que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos rechazó un intento de limitar las comunicaciones entre el gobierno federal de los Estados Unidos y las compañías de redes sociales. Esto porque los líderes republicanos estatales de la Unión Americana acusaron al gobierno de Joe Biden de violar las protecciones de la libre libertad, de la libre expresión, discúlpeme usted, de la libre expresión, por medio de presionar a las firmas a que bajaran y eliminaran de sus redes aquellos mensajes o posteos que contenían lo que se denomina desinformación acerca de las vacunas del COVID y del fraude electoral.
La Suprema Corte de Justicia, sin embargo, evitó dar una determinación sobre la sustancia de este caso y más bien determinó que los partidos no tienen asidero legal para demandar. Y por tanto, entonces se le permite al gobierno de los Estados Unidos, sin importar quién sea, al gobierno, punto, en este caso es un demócrata, el pedirle o exigirle a las empresas de redes sociales eliminar los posteos que al final fácilmente se pueden comprobar que son desinformación, sobre todo, específicamente los relacionados a las elecciones del 2020. ¿Sí? Cualquier posteo que afirme que la elección del 2020 fue fraudulenta, automáticamente es falso. Automáticamente. Así es que eso es muy fácil. La verdad que los del COVID también, pero eso es meternos en otro tema un poco más diferente, pero lo que la Suprema Corte de Justicia es que permite al gobierno exigirle a las empresas de redes sociales eliminar esos posteos. El yen japonés, la moneda japonesa, cayó alrededor de 160 yenes por dólar para alcanzar su nivel mínimo o más débil en 40 años. El yen ha estado en caída libre por la gran diferencia que existe entre las tasas de interés de Japón y las de Estados Unidos. El Ministerio de Finanzas de Japón ha gastado decenas de miles de millones de dólares para defender al yen en lo que va de este año. Sin embargo, no parece que vaya a haber alivio en el corto plazo, porque en marzo el Banco de Japón, que es el Banco Central de Japón, aumentó sus tasas por solamente marginalmente. Por marginalmente, simplemente marginalmente. Así es que este problema continuará. Amazon. Se reporta que la capitalización de mercado de Amazon alcanzó los 2 billones de dólares por primera vez. La capitalización de mercado es el valor total de todas las acciones que están en bolsa de la empresa. Es el valor total. Esa es la capitalización de mercado. Y la noticia es que por primera vez en la historia, el valor total de todas las acciones de Amazon alcanzaron los 2 billones de dólares en español, en inglés son 2 trillion, después de que el precio de su acción aumentara por más de 3% durante la operación de este miércoles. Estos niveles de evaluación se dan después de el ánimo de los inversionistas sobre la inteligencia artificial. Mientras tanto, Apple, Microsoft y por supuesto Nvidia, ellos ya han sobrepasado la marca de los 3 billones de dólares y todos están disputándose la posición de la empresa más valiosa del mundo. Así es que ahí la tiene usted. Bueno, pues ahí tiene usted este asunto. Déjeme nada más, antes de leerle esta nota, quiero encontrar una, porque no conozco exactamente bien la traducción en español apropiada para este término. A ver, nada más, permítame. Ok, bien. Oficiales de salud
oficiales de salud advirtieron que el virus de la viruela del mono se está diseminando en el este del Congo, en África, y que esta situación es increíblemente preocupante. Estamos hablando de una cepa del virus de la viruela del mono. Hay que decir que en gran parte del mundo los casos de esta viruela del mono venían cayendo en los últimos años por consecuencia de las vacunas y de la educación en la salud. Pero sin embargo, este brote en el Congo está generando preocupación entre los oficiales. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, han habido cerca de 7,900 casos en este país del centro de África, con casi 400 muertes hasta este momento. Mauricio, si me estás escuchando, ¿por qué no nos llamas para que nos des ese informe tú, ya que que estás tú sobre él, Mauricio? Si nos puedes llamar, te lo agradeceré para que nos puedas dar ese informe en vivo, ¿sí? Me parece que va a ser mucho más eficiente y objetivo que sea de esa manera. Si me estás escuchando, mi querido Mauricio, por favor. Bien. Déjeme, mientras tanto, informarle que acerca del nivel de inflación en Turquía, que este país está teniendo una situación bastante particular con la inflación y aquí se la hemos estado informando. Hay que decir que hasta recientemente el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, promovía lo que era, francamente, una política monetaria pues bastante poco ortodoxa, porque por años trató de bajar la inflación por medio de rebajar las tasas de interés. Si usted rebaja las tasas de interés, diría el libro, y también toda la experiencia, si usted baja las tasas de interés, hace más disponible el dinero para el consumidor. Si el consumidor tiene más disponible el dinero, si el dinero en el banco le da muy poco interés, pues entonces el consumidor va a preferir o va a tender a tener el dinero en la mano. Si tiene el dinero en la mano, lo quema, lo gasta. Si lo gasta, eso genera inflación. ¿Sí? Entonces, precisamente para tratar de contener la inflación, lo que se hace es subir las tasas de interés, que es lo que hemos visto y vimos en el mundo, en toda esta escalada de inflación que se dio en el mundo. Bueno, Erdogan estaba haciendo justamente lo contrario. Y por supuesto que este experimento único de Erdogan terminó hace un año, después de que se aseguró él su reelección, y entonces sí, ya se puso ortodoxo, se puso serio, se puso no popular y puso en el Ministerio de Finanzas y como gobernador del Banco Central a personas con amplia experiencia y respeto en el mercado internacional y los dejó hacer su trabajo. Por supuesto que su trabajo consistía en tomar decisiones mucho más ortodoxas en el sentido económico. Tan así que el Banco Central aumentó su tasa de interés base del 8,5% en el que estaba cuando entró la presidenta del Banco Central hasta el 50%. Y esto fue en junio del 2023. Eso es en un año. En un año. Sin embargo, por supuesto que todavía el trabajo no está terminado. Todavía falta mucho por hacer. Porque la inflación anual a mayo en Turquía todavía fue
del 75,4%. Y bueno, se estaba esperando que este miércoles el Banco Central de Turquía decidiera permanecer con la tasa de interés intacta, mientras que los oficiales están presentando otro tipo de medidas económicas fuertes, duras, para enfriar a la economía. El ministro de Finanzas, bueno, mejor dicho, el ministro del Trabajo y Seguridad Social recientemente dijo que no habría un aumento del salario mínimo de medio año, como usualmente lo hay, específicamente en los últimos 2 años. Por otra parte, el Tesoro está aumentando los impuestos, incluyendo, por ejemplo, el impuesto de salida que tienen que pagar los ciudadanos turcos a la hora de salir del país. Y este impuesto lo está subiendo de los actuales 150 liras, que son $5, a 1,500 liras, que son $50. Así es que ahí lo tiene usted. Que no es diferente a lo que estaba proponiendo el presidente Rutte de Kenia. ¿Sí? Si el gobierno tiene problemas para financiarse, tiene que aumentar impuestos. ¿Sí? Y bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, pues ahí tiene usted esa información. A ver, ¿qué me está diciendo aquí? A ver, vamos a ver, Mauricio. A ver. Es que Mauricio está reportándonos vía texto información de última hora que sale de Bolivia. A ver, entonces aquí estoy en este momento en vivo con Mauricio, que Mauricio está en Colombia. Pero bueno, a ver, entonces, bueno, me va a disculpar usted, seguidor, porque estamos totalmente en vivo y con noticias en desarrollo, y para poder yo decirle cualquier cosa necesito estar un poco seguro de lo que voy a poder decirle, y como estamos en noticias en desarrollo, ok, bueno, aquí está. Bueno, esto es lo que necesitaba. Ok, aquí está. Nuestro analista que estábamos entrevistando más temprano sobre Bolivia, Juan Manuel Ijurco, al terminar la entrevista, ha estado en contacto con Mauricio, con nuestro productor. A Mauricio le acaba de informar, después de que terminamos la entrevista y relacionado a lo que estábamos hablando en la entrevista, que Juan Manuel Zúñiga, que es el ahora excomandante del ejército de Bolivia, que fue destituido la noche del martes, declaró que el presidente Arce efectivamente le pidió hacer el golpe para levantar popularidad. El medio Herbol Digital, que es el deber, que creo que es el medio de Ijurco, precisamente, este medio está citando las declaraciones del general Juan José Zúñiga, donde acusa al presidente Luis Arce de un autogolpe. Y eso fue en el momento en el que Zúñiga fue aprehendido. Así es que lo que nos estaba diciendo Ijurco, que era lo que estaban diciendo los analistas, pues todo parece indicar, de acuerdo a lo que dijo
Zúñiga es efectivamente lo cierto, la verdad. Bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En este momento, partes de Estados Unidos están teniendo temperaturas récord de calor, por supuesto, de calor de verano, ¿sí? Fíjese, en este momento, por ejemplo, es un ejemplo así que llevo cercano, en la ciudad de Atlanta, en este momento son las 7:30 de la tarde. 7:30 de la tarde, en 2 horas será de noche en la ciudad de Atlanta, el sol ya está completamente abajo y en este momento en Atlanta, a las 7:30 de la tarde, hay una temperatura de 35 grados centígrados, ¿sí? La temperatura máxima en Atlanta fue de 37, pero en este momento a las 7:30, cuando ya cae la tarde y debe refrescar, está todavía a 35. Es una temperatura inaudita. Normalmente en verano, en Atlanta, en pleno verano, una temperatura ya muy alta en estas fechas es de 33 grados. Y es de esta temperatura muy alta y normal, y ya muy alta. Es un día muy caluroso. Bueno, hoy hubo 37 y de nuevo a las 7:30 son 35. Pero por supuesto, eso es tan solo hoy en Estados Unidos. Pero estas noticias de temperatura récord se han estado repitiendo cada vez que es verano en los últimos años en varias partes del mundo. Y ahora hay que decir que este año en particular me parece a mí con mayores reportes de escasez de agua. Yo le agradezco muchísimo, me da mucho gusto volver a saludar a Manuel Rodríguez Becerra. Él es experto en en estos temas. Él fue el primer ministro de Medio Ambiente de Colombia y actualmente es profesor académico en política ambiental y desarrollo sostenible, experto en estos temas, definitivo. Manuel Rodríguez, te saludo de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Alberto, un placer estar contigo. Manuel, a ver, las noticias son claras, son temperaturas récord o cuando menos récord en muchos años, pero yo te pregunto, ¿a ti te queda clarísimo, y es pregunta, ¿te queda clarísimo que esto es por el calentamiento global que tanto se habla o efectos invernadero o es parte de los ciclos climáticos que históricamente se han dado en nuestro planeta? Bien, yo creo, por fortuna hoy en día contamos con una ciencia que se ha desarrollado para indicar qué eventos extremos climáticos son consecuencias del cambio climático, en qué medida el cambio climático ha incidido en esos eventos climáticos extremos y en qué medida no ha incidido. Se han hecho unas 700 investigaciones a la fecha, son investigaciones bastante complejas. Y entonces, por ejemplo, esas investigaciones nos dicen hoy que el 78% de los eventos climáticos extremos, sean grandes inundaciones, grandes sequías, periodos de calor, etcétera, el 78% son atribuibles al cambio climático. Voy a dar un ejemplo en Colombia. En Colombia hubo grandes inundaciones en el año 10 y 11, enormes, con unas pérdidas económicas tremendas. La ciencia de la atribución al cambio climático, un científico miró ese caso y dijo, evidentemente se dio una niña, el fenómeno de la niña en esa época, pero a su vez ese fenómeno fue reforzado en forma muy clara por el cambio climático.
en otro estudio que se hizo de unas grandes inundaciones que hubo en Colombia en el año 8 o 9, la ciencia de la atribución dijo no, ese corresponde a un fenómeno natural. Entonces ya hoy en día tenemos ese instrumento. Ahí estaba leyendo ahora la página web de un sitio que se llama World Weather Attribution, ¿no? Atribución del clima en el mundo. Y por ejemplo, la primera noticia que trae es la extremo calor mató más de 100 personas en México y es mucho más probable que lo más probable es que eso sea debido al cambio climático. No es la primera noticia que aparece ahí. Y en otra noticia que está ahí también dice el incremento de las lluvias en abril y mayo en Afganistán, Pakistán e Irán se debe, entre otras, al cambio climático. Entonces, y recientemente hemos tenido el tema también del sudeste del Brasil. En esta noticia dice el cambio climático, el Niño y fracasos o fallas en la agricultura están detrás de las masivas inundaciones en el sur del Brasil. Ya. Y bueno, hay que decir que pareciera ser que hay consenso en eso. Lo que pasa es que yo tenía que hacerte la pregunta, aunque conocía lo que me ibas a contestar. Pero Manuel, déjame existe este fenómeno del calentamiento global que se explica solo. El mundo se está calentando. Sí. Y por tanto se han dado estas noticias de temperaturas récord en muchas partes del mundo, como todos lo sabemos. Pero, ok, el mundo es más caliente en general, pero pregunta, en general, hablando en general, este calentamiento general está causando más sequía, el mundo está más seco, el mundo está más inundado, hay más agua, porque hay otros lugares en el que está lloviendo muchísimo. En este momento, aquí donde yo estoy en Costa Rica, lleva 40 días y sus noches lloviendo, por ejemplo, etcétera. ¿El mundo está más seco o está más húmedo? ¿Qué está pasando? Hoy en día, pues según los datos que se tienen, el mundo estaría más húmedo, ¿no? Pero no se tienen suficientes, digamos, hay predicciones sobre el futuro y las predicciones regionalizan el tema en términos de qué regiones del mundo van a ser predominantemente más secas o qué regiones del mundo van a ser predominantemente más húmedas. En Colombia existe un observatorio del tema en donde aparece municipio por municipio cuáles son las condiciones de ese municipio hacia el futuro en términos de si el cambio climático lo va a afectar con mayores sequías, mayor calor, o lo va a afectar con mayores inundaciones. Entonces también se está desarrollando toda esa ciencia porque claramente estamos en la era de la adaptación al cambio climático. Entonces tenemos que saber en qué casos se deben hacer obras para adaptarnos al cambio climático, que son de muy diversa índole. Entonces, en las ciudades costeras, hay muchas ciudades costeras de América Latina que la subida del nivel del mar implica que tengan que hacer un conjunto de obras civiles para claramente aguantar las embestidas del cambio climático. Hay una área de mucha preocupación y es que se requiere adaptar la agricultura a las embestidas de las sequías y a las embestidas de las inundaciones. Y eso implica un altísimo inversiones en ciencia y tecnología. Le voy a poner un ejemplo. En la China y la India comenzó unas grandes inundaciones, sumergieron el arroz durante varios días. El arroz se da en zonas húmedas, pero no puede estar sumergido más de 3 días porque muere. Y entonces cientos de miles de hectáreas de cosecha se perdieron. Y ya existe hoy en día una variedad de arroz elaborada con las modificaciones genéticas, con la ingeniería genética, que permite estar debajo del agua durante 2 semanas, 3 semanas. Interesante, sí, un ejemplo de la adaptación.
Déjame te pregunto, Manuel, aparentemente, vaya, así como en este día, hoy hay temperaturas récord en partes de Estados Unidos, también está habiendo inundaciones récord en otras partes de Estados Unidos, en el mismo Tal país, cual. inundaciones y sequía al mismo tiempo. Eh, eh, Pareciera que efectivamente, como tú dices, el mundo está más húmedo, hay más agua, o hay más agua, pero pregunta, esto no significa que haya más disposición de agua potable en el mundo, ¿cierto? No, no significa. Y además hay un fenómeno en esto de las inundaciones que son las lluvias torrenciales, que eso sí se están dando con más frecuencia en la historia. Ya existe un récord sobre eso. Y las lluvias torrenciales tan agudas son las que crean los problemas que estamos viendo. Por ejemplo, entre el 24 de abril y el 4 de mayo cayeron lluvias en el sur del Brasil equivalentes al Sí, medio metro aproximadamente. sí. Eso es inaudito, que en 11 días haya caído medio metro de lluvias y todas las lluvias que hicieron quieren decir una inundación de medio metro por lo menos en todo el área, en esa extensa área del Brasil. Entonces, esas lluvias torrenciales también son parte del cuento, como también son las olas súbitas de calor, como la que se presentó en la India y que condujo a muertes de cientos de personas. Y lo interesante es que en este momento todavía no tenemos sistemas de predicción del clima que nos permita decir, mire, pasado mañana hay una ola de calor en la India y tomar todas las medidas pertinentes para proteger la población. O mañana va a haber unas lluvias torrenciales y tomar las medidas. Por ejemplo, las inundaciones que ocurrieron en Bélgica y Alemania, que fueron bárbaras en el año, hace 2 años, el sistema meteorológico europeo no lo predijo y tienen un sistema meteorológico bastante sofisticado. Entonces, Claro, parte también del lío, olas de calor súbitas y lluvias torrenciales súbitas. claro. Pregunta, ya estableciste que esto es parte de un cambio global climático. ¿Queda claro, te queda claro a ti científicamente que este cambio climático global es producto del hombre? Sí, así es. Entre otras, yo escribí recientemente un libro que se llama Presente y Futuro del Medio Ambiente en Colombia. Pero el libro, buena parte, trato de mirar la crisis ambiental global y cuáles son las interrelaciones con la crisis ambiental en Colombia. Digamos, yo soy un estudioso del tema y ese libro se monta con, digamos, lo escribí sobre los hombros de cerca de 30 libros que he sido autor, coautor, editor, coeditor sobre medio ambiente en diferentes temas. Y dos de los temas que me he enfocado muchísimo es cambio climático y el otro es de la biodiversidad, porque la crisis ambiental global está representada por el fenómeno de cambio climático, por el fenómeno de crisis de la biodiversidad o declive de la biodiversidad y la gran contaminación química. Una expresión del declive de la biodiversidad fue la pandemia del COVID, porque se perdió biodiversidad en una provincia china, y bueno, a través de diferentes fenómenos se transmitió ese virus que lo portan los murciélagos, se transmitió a hombres y mujeres. Entonces, digamos, y a su vez el cambio climático genera pérdida de la biodiversidad y genera también problemas con los agroecosistemas, que ya me referí a eso, ¿no? Claramente con el cambio climático, uno de los grandes riesgos es justamente hambrunas globales. Por eso hay que correr, hay que acelerar, digamos, toda la investigación en ciencia y tecnología para desarrollar nuevas tecnologías agrícolas que aguanten los embates del cambio climático. Claro. De manera rápida, Manuel, hablabas de nuevo sobre el mundo es más húmedo. eh, Ciudades latinoamericanas grandes, de las más grandes como Bogotá, como la Ciudad de México, habían estado teniendo problemas de escasez de agua. La pregunta que yo tengo es,
este problema de escasez de agua de las grandes ciudades es exclusivamente porque no llueve. Bueno, hay una conexión más compleja que la ciencia está mirando para el caso de los países de Sudamérica, por ejemplo, y es el de los famosos ríos voladores. La región amazónica o la selva amazónica es una bomba de vapor de agua fenomenal. Y esa bomba de vapor de agua genera el 50% del agua, se vuelve a llover sobre la región amazónica y el otro 50% se combina con unas corrientes de vapor que vienen del Atlántico y se trasladan a largas distancias. Por ejemplo, la crisis de agua que hubo, la escasez de agua que hubo en Sao Paulo, que es la principal escasez que ha ocurrido en América Latina hace unos años, pues el gran experto Nobre, que estudia el tema de las consecuencias de la deforestación, señaló que era justamente consecuencia de la deforestación. Y fíjese usted que en una investigación que hicieron el año pasado, encontraron que la precipitación en el Tíbet, sobre la precipitación en la meseta del Tíbet, que es la meseta más grande del mundo, 2,5 millones de kilómetros cuadrados, donde nacen 10 ríos que alimentan, por decirlo así, a 1.700 millones de habitantes. Pues es la lluvia, las precipitaciones son incididas claramente por lo que esté pasando en la región amazónica. Entonces, una de las preocupaciones con el fenómeno de la humedad es que con la deforestación pierda tanta humedad en la región amazónica que comienza a sabanizarse y por consiguiente deja de evaporarse. Esa gran humedad que va con los ríos voladores comienza a debilitarse. Entonces ciudades como Bogotá, como Lima, etcétera, sus páramos se verían debilitados, y los de Costa Rica también se verían debilitados, y los de Venezuela también se verían debilitados por la deforestación de la región amazónica. Y justamente Nobre ha establecido que el tipping point, ¿no?, el punto de inflexión, está aproximadamente en un 25%, que más allá de eso comenzaría a sabanizarse y la Amazonía como consecuencia de la pérdida de humedad, lo que afectaría la precipitación de muchas regiones del mundo. Fíjese usted, como bien lo dijo Humboldt, todo está conectado y la ciencia ha encontrado unas conexiones que nunca nos imaginamos años atrás. Claro. Don Manuel Rodríguez Becerra, quien fuera ministro de Medio Ambiente de Colombia, actual experto y catedrático en política ambiental y desarrollo sostenible, te agradezco muchísimo tu buena disposición a explicarnos todos estos conceptos. Gracias, Alberto, y buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, muy amable, Manuel. Bueno, vamos siendo miércoles, vamos a continuar hablando de temas serios, pero esta vez desde otra perspectiva y con otra tonalidad. Y vamos a participar en el programa de nuestra buena amiga Maritza. Maritza. Ahí está, ¿me oís? Yo sí te oigo, ¿cómo estás tú? Bien, mi amor, pero fíjate que no teníamos yo decía, ¿será que cabeza y no manchar? Y entraste, Claro que aquí estoy, por supuesto, no tan puntual como quisiera, pero aquí estoy. Estábamos hablando de asuntos aburridos del cambio climático y las sequías y etcétera, pero ahora sí hablemos de cosas entretenidas contigo, Maritza. No, pero fíjate que eso del cambio climático, Alberto, a mí sí me preocupa. No, totalmente, claro que sí, estoy siendo... Sí, pero fíjate que sí, ¿cómo se llama? Que se le seque a uno toda la vegetación, ay, yo no sé. Alberto, te voy a hacer una pregunta. No, David, el botón, el dedo en el botón rojo, David, por favor. Ay, no seas pesado. Y ahora, la última fue que me salió que él tenía un programa infantil y con ese pillín, esa no la supero. Cuando me dijo Maritza en su un programa infantil. Y yo dije, chucha, bebé, y no, mi vida, ubicate. Maritza, es que cada vez que tú me dices que vas a hacer una pregunta, es más, déjame, me levanto los pantalones, se me cayeron. Ay, Alberto. Se me acaban de caer. Ay, niño, pero, y eso que estás en tu casa, sabrás en qué actividad. Ya me abroché bien el cinturón, venga la pregunta. Ay, Alberto,
Fíjate que no me estás juzgando, mi amor. No, Te iba a decir, fíjate que te traigo una cuestión, es que me estás juzgando. Fíjate que yo te iba a preguntar, yo sé que vos creciste en Monterrey, me corregí, México. me corregís, ¿verdad que sí? Sí, señora. Señorita, en un pueblo de crepúsculos arrebolados, ahí viste la luz, viste, desarrollaste tu infancia. Ajá, Este, ajá. Ahí me y- echaron mis padres al mundo, sí. sí, claro. Y yo sé, mi amor, yo sé, porque te conozco y porque sé cosas tuyas, que vos viviste tu infancia en unas colinas pedregosas y te tirabas con unos carritos y te tirabas con cartones que yo no sé cómo estás con vida, ¿sí o no? Sí, sí, tienes toda la razón. Sí, ese como jugábamos los niños en aquel entonces, sí. Claro. Y decir, aquí también, mi amor. Y decime una cosa, en esos juegos tuyos, nunca te caíste y te rompiste tu model, que te quebraras un diente. No, siempre me caí mucho, me raspé, pero nunca Sí. me rompí nada. Nunca te quebraste un diente. No, nunca. Es que fíjate, Alberto, que yo me enteré de una cosa médica, que a mí esto, ¿por qué está como tan callado eso? No sé. Ay, perdón, Roberto. Me pongo nerviosa. No te pongas nerviosa, Maritza, aquí estás conmigo. Ay, mi amor, me encantaría decirte, este, tomémonos de las manos, pero lamentablemente no estamos together. No estamos Albertito, together. entonces fíjate que te tengo este cuento. Es una cuestión médica que están desarrollando, Alberto, esto es una cosa maravillosa. A ver, Están desarrollando un fármaco que pueda hacer crecer los dientes. o sea, regenerar un diente roto. No, como si fueran de milk, como si fueran de leche, te los hace crecer O de sea, nuevo. se te lo tumban y te vuelven a hacer. Sí, sí. Wow. Alberto, yo digo, papacito, fíjate que esto es en Japón, como todo Esto es, esto es terrible noticia para los dentistas, Maritza. bueno, no, sí y no, porque es bien cariñoso, entonces yo me imagino que ahí también harán este, ¿cómo se llama? Su business. Fíjate Mm. que es que hay una cuestión que se llama edentulismo congénito, que es una enfermedad que hace que las personas nazcan con una pequeña cantidad de dientes. Entonces desarrollaron esta cuestión. Fíjate que en Japón pasa mucho. Yo no sabía, pero en Japón mucha gente tiene problemitas con su dentadura y nacen como con 4 o 5 dienticos. Por dicha, el sushi el, su- el sushi lo mojas en soya y es fácil Sí, sí. Digamos, no por dicha necesitas una pasan, dentadura fuerte. por, por dicha pasan, a- ¿En qué estarás pensando, Maritza? por Solamente dicha tú. pasan a pura sopa, pasan a puro ramen. Ay, No, ya te perdimos, Maritza, ya no puedes hablar. Ya la perdimos, ¿va? Ya. no, no, es que no me En estoy en escuchando. qué estarás pensando, Maritza, que no puedes ni hablar? Ay, no, mi amor, no me estoy burlando. Es que No, si no creo que te no, estés burlando, señoras, más bien algo traes en la cabeza que no lo puedes decir. ¿Cómo estará que no lo puedes ay, decir? no, mi amor. Ay, qué pena. Bueno, mira, ¿Nos puedes decir en fíjate. qué estás pensando? No, Ay, no. Alberto, no me hagas esto, mi amor. Bueno, pues, Solamente tú sabes lo que estás pensando. ay, Alberto, me pones Roberto, interprétanos qué nervioso. está pensando No, Maritza. no estoy Mm, pensando nada malo, No, mi amor. es más, quise hacerlo en la parte del cambio climático y tampoco quise porque sé exactamente lo que iba a decir. Ay, qué brutos, cómo me juzgan. Bueno, no, mira, ya me repuse. Ok. Entonces, Albertito, esto es una opción. Ahora, para la gente, ¿cómo se llama? Para la gente que tiene este problema. Pero yo pensé también en la gente, imagínate que se cae, se lleva un cachimbazo y se quiebra un diente, Alberto. ¿Vos te imaginas que uno tenga ese poder para decir, bueno, te inyectan alguna cosa y que te digan, mira, a partir de mañana te nació uno nuevo? Alberto, Alberto, a mí me parece que esto es muy moderno, papito. Definitivamente que sí, Solo definitivamente que sí. claro, es muy caro.
Esto está en desenrollo, dijo la abuela, Y, pero fíjate que esto sí, y Maritza, ¿qué es? ¿Una pastilla? ¿Qué es? no, yo me imagino, fíjate no, a vos pastillas te encantan, ¿verdad? Ya vimos que sos fan de la pastilla azul, eso te mata. Pero parece que es Sí, una la inyección. verdad que sí. Ay, ay, Roberto, pero veme este niño. A mí me encanta porque sos poca pena. Maritza, a ver, respira porque te oigo aceleradísima y ideas por todo lado, así Ahí como un conejillo. Ay, sí, algo Albertito. Estás a 1000 por hora, Maritza. Sí, mi amor, esa es mi vida. Fíjate que esto está desarrollado ya. Se prevé que para el 2030 tengas la caja de cambios de arriba ya completa. No. Ay, ay, Alberto, algo me tomé. Alberto, algo Yo me creo que sí, pasó. definitivamente. Pero, ¿qué Alberto. crees? ¿Ya se te acabó el saldo? Ay, no, se me fue pura chingue. Alberto, decime una cosa. Si hubiera una inyección para aumentar alguna parte de tu cuerpo, aumentarle centímetros a tu body, ¿vos la usarías? O sea, si la usaría, sí. Si la necesitaría, no creo. Oye, entonces es por pura gula, pura gula. Y bueno, pues ¿por qué no? Pero pues vaya, yo digo que yo la usaría, pero tampoco creo que necesite aumentarme nada de nada. Ah, bueno, mi amor, está bien, baby, eso es lo importante que vos Mira estés. la narizota que tengo, mira. Ay, no te la veo, mi amor. Me Oye, preocupa. Alberta, bueno, mi amor, no te achazo porque yo sé que estás en tu casa, sabrá Dios a quién tenés ahí metido. hoy, Que te a vaya- nadie, hoy juega México, tengo que salir corriendo. ¿Y contra quién juega? ¿Contra Venezuela? Ah, no, mi amor, se los van a hacer sonados. México a Venezuela, Vamos obviamente. a ver, Ay, vamos pues a es ver. verdad. Sí, eso sí. México, Sí, mi México amor, va mal. claro. Ahora, si México no le gana a Venezuela, permitime decirte que serían demasiado caninas. ¿Demasiado qué? Demasiado caninas. Ah, ok. Oye, Maritza, muchísimas Ah. gracias. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Ay, mi amor, que no nazcan dientes nuevos, mi amor. Que Exacto. seas muy feliz como una lombriz, ¿oíste? Con que no se nos caigan los que traemos en la boca, con eso estamos contentos. Bueno, mi amor, ya estamos cerca, no te hagas. Gracias, Te Maritza. mando. Chao. Igualmente, Maritza. Bueno, ahí está, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las Mi 5 con su amor, servidor no Alberto sé. Padilla. Yo genial. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa